Esta conferencia en la que nosotros comenzará a grabarse. registramos los proyectos de inversión, absolutamente todos los proyectos que tenemos o que tienen recursos de inversión, y es por eso que pretendemos que el proceso que llevemos a cabo sea lo más claro posible para que en el manejo de la plataforma no tengamos ninguna dificultad. Vamos entonces a hacerles un pequeño recorderis. Yo diría que es pequeñito. Vamos a ver si me permiten compartir la pantalla. Camilo, por favor. La pantalla con el grupo. Perfecto, gracias, Camilo. Muy bien. Antes de empezar, entonces, el proceso hoy va a ser un proceso muy práctico, porque vamos a aprender a hacerlo desde la plataforma. Sin embargo, ayer me hicieron una corrección en la capacitación que les hice y tenía que ver con recordarles un poquito el tema del SWIFT y sus roles, ya que cuando nosotros hablamos del tema SWIFT, hay cosas muy importantes para recordar. Pues no solamente que es una plataforma de registro nacional, que su uso es obligatorio, que todo lo que hacemos en la plataforma tiene que ver con los procesos precontractuales, que allí debemos registrar la totalidad de los proyectos de la inversión pública, que es la única manera que tenemos de ejecutar los recursos, y obviamente que para llegar hasta la plataforma SWIFT, nosotros debimos haber registrado los proyectos en la NGA. Aquí hay una parte muy importante y es recordar este pedacito, no nos vamos a demorar mucho, y es el proceso que tenemos nosotros entonces con la interacción en las plataformas nacionales. La interacción en las plataformas nacionales inicialmente la hacemos en la NGA como formuladores ciudadanos y luego como formuladores oficiales cuando la unidad administrativa nos selecciona. ¿Quién es un formulador oficial? El que delega a la entidad como formulador oficial y es el único que puede transferir al SWIFT. Entonces, si es el único que transfiere al SWIFT, el primer paso que nosotros siempre realizamos en la plataforma es la interacción con la NGA. En el SWIFT, entonces, llega el formulador oficial como en su proceso inicial, que es el de transferencia de los proyectos, y el formulador oficial, entonces, hace un proceso. El formulador oficial, entonces, es el funcionario de la unidad administrativa que realiza el proceso. Luego ese proceso lo pasa a otro proceso que realiza un funcionario que está en la cabeza de la unidad administrativa, usualmente es el secretario de despacho, y ese proceso se llama control de formulación. Ese control de formulación es una especie de verificación a lo que hace el formulador oficial, por eso está en cabeza del secretario de despacho, de los funcionarios de planeación. Luego hay otra posibilidad, otro rol del SWIFT, que se llama control de viabilidad, es la viabilidad que nosotros damos como funcionarios desde la subdirección de proyectos y recursos. Luego está otro rol que se denomina control de presupuesto, este es directamente en Hacienda, son funcionarios de la Secretaría de Hacienda que autoriza todo el tema presupuestal, todo el tema de asignación de recursos, y está el rol de Secretaría de Planeación que está en cabeza del secretario de despacho de la directora del Departamento Administrativo de Planeación y es quien firma los trámites. Esto es importante recordarlos porque enseguida que vamos a hacer el proceso, vamos a mirar qué es lo que hace cada uno y por qué nosotros tenemos que estar sincronizados en el proceso de registro de un proyecto de inversión. Entonces, el formulador oficial puede ser un funcionario, puede ser el secretario, puede ser un funcionario de planeación.
El rol de control de formulación puede ser un funcionario de planeación o el secretario de despacho o quien lo apoye en el proceso. Control de viabilidad solo está en los funcionarios de planeación, control de presupuesto en Hacienda y Secretaría de Planeación, que es el administrador local, que es la directora o uno de los funcionarios que apoyemos el proceso. Es importante que conozcan este proceso porque cuando el proyecto les dé una observación y le diga que está en control de viabilidad, entonces ustedes saben a quién se deben dirigir. Si el proceso está en control de presupuesto, saben que es Hacienda la que tiene el proceso. Si es control de viabilidad, saben que es en planeación quien debe continuar el proceso. Si les dicen que está pendiente para trámite, entonces saben que está en planeación el proceso. ¿Cómo se hace un ajuste de un proyecto en todo este proceso? Antes de hacer un ajuste, vamos a interactuar con el software y vamos a mirar qué es lo que inicialmente debemos hacer antes de realizar cualquier tipo de ajuste en el proyecto. Entonces, vamos a iniciar. Recordemos que en el software nosotros entraremos a Suite Territorio y el proceso inicial, después de haber transferido el proyecto, lo debe hacer el formulador oficial. Ya vimos que el proceso lo inicia entonces el formulador oficial. ¿Con qué rol? Entro con mi rol de formulador oficial. Vamos a mirar entonces cuando yo entro, voy a buscar mi proyecto. Entro con el rol de formulador oficial, llego y busco los proyectos. ¿Cómo lo voy a buscar? Aquí, en código BPIN, me ubico donde está código BPIN y vamos a buscar el proyecto en el que yo necesito trabajar. Lo mínimo que yo debo conocer del proyecto ya es su código BPIN. Entonces vamos a hacer todo el proceso desde la parte inicial, después de haber transferido el proyecto, hasta la finalización, que es hacer el ajuste. Vamos a utilizar entonces un proyecto de planeación para hacer todo el proceso. Y bueno, cuando yo encuentro un segundo proyecto para realizar la segunda parte, bueno, es importante aclararles, aquí este proceso de capacitación de hoy lo vamos a hacer en dos partecitas. La parte inicial con todo el registro inicial y la segunda parte en cómo ajusto en la homologación presupuestal. Recordemos que nosotros hicimos los proyectos con el plan plurianual de inversiones y vamos a ajustar el proyecto a los saldos que ya el decreto de liquidación presupuestal nos dio. Entonces, ya busqué mi proyecto, entro a través del lápiz y miren lo que me dice la pantalla. Cuando yo ingreso al proyecto me dice estado de solicitud, proceso de viabilidad territorio. Quiere decir que este proyecto está listo en un proceso de viabilidad. ¿Cómo inicio ese proceso de viabilidad? Entonces ya busqué mi proyecto, entré a él, a la pantalla azul, y lo primero que debo hacer es adjuntar los 4 documentos de soporte que nosotros debemos tener ya listos en PDF, en una carpetica para ser adjuntados. Recordemos que esos 4 documentos obligatorios son la carta de presentación, el perfil, el presupuesto y el certificado del banco. Entonces, bueno, si mi proyecto está listo y voy a iniciar el proceso, lo inicio entonces buscando. Entonces, voy a seleccionar en esta lista desplegable y los 4 documentos a todos les voy a dar la categoría de otros documentos. Voy y lo busco en mi carpeta, donde lo tengo. No estoy haciendo un proceso, entonces voy a empezar con el certificado del banco cualquiera. Debo tener 4 proyectos, 4 documentos listos. Certificado del banco, subir archivo,
le doy subir archivo, él me debe decir que la operación se realizó con éxito y yo debo validar que el documento me haya quedado en la parte de abajo registrado. Esa es la manera de saber que el documento sí lo subí. Entonces, bueno, ya subí, certificado del banco. Nuevamente, entonces, voy a buscar perfil del proyecto. Miren que yo ya los tengo en PDF, ya los tengo en una carpetica, ya están debidamente firmados. Lo selecciono, subo el archivo, valido que me diga que la operación se realizó con éxito, verifico que me haya quedado abajo y sigo con el siguiente. Otros documentos. Los 4 documentos los vamos a categorizar en la lista desplegable como otros documentos. Presupuesto. Subo el archivo. Y valido que aquí esté. Qué pena que acabo de validar que la carta de presentación, por alguna razón, no la tengo. Un minuto, viene con ustedes. Esta es la carta de presentación, perdón, este es el certificado. Así, esa es la carta de presentación. Este es el documento de la carta de presentación. Este es el último documento que debo anexar. ¿Por qué no me lo deja anexar? Estoy encartada con tantas ventanas. Puedes guardar la carpeta. Carta de presentación, subo el archivo, valido que la operación se haya realizado con éxito y listo. Después de realizar ese proceso, es necesario categorizar o tipificar cada documento. Entonces vamos a mirar qué es categorizar, es darle una categoría que el software tiene y dentro de su lista desplegable en su menú, y entonces debo decir, vamos a mirar qué categoría le damos a cada uno de los documentos. Cuando vamos a tipificar el documento de perfil, lo vamos a tipificar como un documento de diagnóstico. Al perfil lo vamos a tipificar como diagnóstico. El certificado del banco lo vamos a tipificar como un certificado de requisitos generales, porque en realidad es un documento genérico. A la carta de presentación la vamos a llamar carta de presentación, porque ese sí lo encontramos con su nombre, y al presupuesto lo vamos a denominar presupuesto. Es decir, igual, presupuesto consolidado, ya que no es un presupuesto desagregado. Después de haberlo tipificado, recordemos que estamos trabajando con el rol de formulador. El mismo rol debe hacer un proceso que se denomina completar información. Entonces, recordemos, el rol de formulador ingresa, adjunta los 4 documentos de soporte y después de adjuntarlos, de validar que estén en la parte de abajo y de haberlos tipificado,
pasa a realizar un proceso que se llama completar información. Vamos a mirar qué es completar información. Completar información significa asociar el proyecto a unas políticas transversales nacionales o a unos criterios de focalización que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Esas políticas transversales usualmente se aplican para los proyectos misionales, pero lo vamos a desplegar y la vamos a abrir de manera que ustedes identifiquen qué es eso de las políticas transversales y qué es lo que debemos hacer aquí. Entonces desagrego, llego, debo seleccionar un elemento de la lista y aquí siempre voy a seleccionar cada vigencia, la vigencia actual. Cuando yo le doy el año 2020, entonces él me dice, bueno, ¿con qué política la vas a asociar? ¿Es de desplazados? Si es para desplazados, entonces debo señalar si es asistencia, si es educación. Entonces me desagrega en el menú, en la lista desplegable, todas las categorías en las que yo puedo ubicar mi proyecto. Por eso les digo que este proceso es sobre todo para proyectos misionales, los que tenemos de orientación a este tipo de población. Tengo víctimas, grupos étnicos, equidad de la mujer, construcción de la paz, y entonces aquí es como para que le demos una mirada y cada uno sepa si ahí está ubicado mi proyecto o no. Ahí no está ubicado mi proyecto. En la parte de indígenas está desagregado en su totalidad por regiones. Y termino acá. Con el tema de gestión del riesgo y cambio climático. Esas son las políticas a las que, si considero que mi proyecto está asociado, lo debo articular. Si abrí o desplegué, debo guardar. Él no me va a exigir que haga una selección. Lo que sí me exige es que si yo abrí el menú, debo darle guardar porque él considera que cualquier cosa que haya hecho la necesito guardar y así damos por hecho la asociación a las políticas. Bueno, entonces, realizado este proceso, pasa mi mouse. Realizado este proceso, paso al siguiente, que se denomina criterios de focalización. Criterios de focalización también tiene que ver con los proyectos misionales. Sin embargo, vamos a darle la misma miradita. Me identifica inicialmente población afectada y población objetivo. Identifico la vigencia y aquí identifico las categorías en las que yo puedo ubicar mi proyecto. Si es víctima, si es seguridad alimentaria, entonces me dice si es un grupo étnico, entonces vamos a pensar que sea cualquiera de ellos y me da la posibilidad, entonces aquí sí no voy a desagregar porque ya sí me exige que en el momento en que agregue algún grupo étnico ya me pide más información, alguna categoría me va a solicitar más información y este proyecto que tengo yo hoy con el que estamos trabajando no es misional, es un proyecto estratégico de direccionamiento estratégico, por lo tanto, no me toca hacer ni esa asociación a políticas ni el criterio de focalización. En este proceso, entonces, muchos de los proyectos pues no tienen que hacer esa asociación. Entonces, ¿qué seguiría? Recordemos, documentos de soporte, completar información, entonces me voy directo a validar y enviar. ¿Qué es validar y enviar? Validar y enviar es un proceso de verificación que el software hace al interior del mismo, valida que nosotros hayamos ingresado los documentos y me dice, bueno, entonces si vamos a validar, me dice, recuerde que este proyecto está en el sector de vivienda, que la entidad que verificará los requisitos es Itagüí, lo mismo que la entidad que realizará la viabilidad es Itagüí. Debemos colocarle una observación, entonces vamos a decirle que se adjuntaron los documentos requeridos.
Recordemos que este proceso todo es del formulador oficial. Termino de hacer la observación y le digo enviar a verificación. Es importante aquí mirar que tiene otra opción también, solicitar información a la MGA. Solicitar información a la MGA significa devolver el proceso, pero nosotros no requerimos, porque ya hicimos el acompañamiento con los perfiles, ya acompañamos a los funcionarios en la transferencia, entonces no requerimos más solicitud de información en el software anterior, vamos a enviarlo a verificación. Él me pregunta porque a partir de este momento entonces ya queda en otra fase, que es la fase de factibilidad, fase 3. Recuerden que estaba en proceso de viabilidad territorio, o sea que estaba en proceso de ustedes. Vamos a la fase de factibilidad. ¿Cómo pasa la fase de factibilidad? Se envía entonces todo el proceso a verificación y él le dice, la solicitud fue enviada a proceso de verificación. Cuando él le diga que la solicitud fue enviada a proceso de verificación, significa que ya no está en manos del formulador oficial. Significa que la debe tomar el siguiente rol. Recordemos, la diapositiva inicia con el formulador y sigue un rol que se llama control de formulación. Ese rol de control de formulación está en la unidad administrativa. Recordemos que está en el secretario de despacho o subsecretario, o si él delega su clave en un funcionario de apoyo. ¿Qué es el control de formulación? El control de formulación me permite hacer un proceso que se llama verificación de requisitos. ¿Qué es verificar requisitos? Verificar requisitos, entonces, es validar, de acuerdo al sector en el que está formulado el proyecto, validar que lo que nosotros, los documentos que el software requiera para avalar un proyecto, sean los requeridos realmente. Entonces, de acuerdo al sector, él despliega un formulario que a veces es muy técnico, es por eso nosotros muchas veces desde planeación apoyamos el proceso de control de formulación, pero en algunos momentos no tenemos la capacidad para decir si ese documento sí se debe adjuntar, no se debe adjuntar, en qué proceso va, en qué momento está. Entonces, bueno, al llegar a control de formulación, él pasa a una bandeja. Como ya conocemos el BPIN, yo ya sé que este es mi proyecto, siempre inicio con el lápiz y voy a trabajarlo en control de formulación. Control de formulación entonces no es formulador oficial, es el secretario de despacho o el funcionario de planeación que puede apoyar el proceso. ¿Qué hacemos aquí? Seleccionamos acuerdo territorial porque es el plan de desarrollo. Recordamos que este proyecto está en el sector de vivienda. Miren, recuerden esta parte, porque aquí me está pidiendo que seleccione un sector. Si yo seleccionara otro sector, cuando vaya a subir el cuestionario, él me va a decir que además del otro sector, porque yo puedo seleccionar muchos sectores, no puedo desconocer este sector en el que yo indiqué que estaba mi proyecto. Mi proyecto, yo dije y lo categoricé dentro del sector de vivienda, por lo tanto, aquí debo categorizarlo en el mismo sector, o si no lo hago en el mismo sector, él me lo va a exigir al final. Luego me pregunta una clasificación, entonces me dice, seleccione un clasificador de la lista. Este proyecto es de POT, vamos a clasificarlo. Aquí está, revisión POT. Listo. Cuando yo hago esa clasificación y le doy a agregar, él inmediatamente me genera un formulario. Ese formulario es indispensable leerlo en el paso a paso, cada una de sus preguntas, porque eso depende
O sea, es importantísimo que yo sea coherente en las respuestas, porque si no tengo el documento, recordemos que quien asume la responsabilidad es quien lo diligenció con su rol. Por eso está en el rol del secretario de despacho. Si yo no tengo el documento o el documento está en proceso, no le vamos a decir que sí, le vamos a decir que no aplica y vamos a dar una justificación. Si yo a la respuesta no le doy un afirmativo, siempre debo colocar una observación acá. Entonces, primera pregunta, ¿el proyecto está formulado en la metodología general ajustada? Sí, obviamente. ¿Tiene carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante legal? Sí, ya vimos que ya la adjuntamos. ¿Tiene un certificado suscrito de la Secretaría de Planeación donde se va a ejecutar el programa? Ya le dimos el certificado y sí lo tiene. ¿Tiene un certificado suscrito por el secretario de Planeación en el cual consta el plan de vida o plan de etnodesarrollo? Este proyecto no trabaja, no aplica. Debo colocarle una observación. En este caso yo le voy a decir, a todo no aplica para agilizar el proceso. Pero si es una observación que es necesaria colocar y puede ser un poquito más, pues más clara, la vamos a utilizar. Entonces, etnodesarrollo no trabajamos en este proceso. Certificado suscrito por la autoridad o comunidad étnica del Ministerio del Interior, no lo requerimos. Entonces le voy a decir que no aplica. Presupuesto detallado con las actividades, nosotros sí adjuntamos un presupuesto. Certificado suscrito por el representante legal que presenta el proyecto de inversión y de aquella donde se va a ejecutar. Con sistema general de regalías, nosotros no vamos a utilizar sistema general de regalías. Para proyectos que incluyan intervención u ocupación del suelo, certificado del POT, no necesitamos un certificado de ocupación del suelo. Tratándose de proyectos de inversión, me está preguntando si es con recursos del presupuesto general de la Nación. Este no es con recursos del presupuesto general de la Nación. Para los proyectos que contemplen sus componentes solicitud de reconocimiento de costos de estructuración, tampoco lo requiero. Diagnósticos, estudios, especificaciones técnicas con los soportes debidamente firmados por un profesional competente, que conste que se cumplen las normas técnico NTS, no es necesario en este proyecto. Plano de localización del proyecto tampoco es necesario en este. Documento técnico que soporte la información registrada en la MGA, sí, nosotros adjuntamos el perfil. Titularidad del inmueble no lo requerimos en este momento. Certificado de servicios públicos tampoco lo requerimos. Para intervención de bienes muebles e inmuebles no vamos a hacer una intervención. Este es un proyecto de revisión. Para proyectos dirigidos a generar o intervenir espacios públicos, no, es un proyecto de revisión. Cuando el proyecto se localice en un área protegida, nosotros no vamos a estar en un área protegida en el proyecto. Cuando se trate de proyectos de integración y desarrollo fronterizo, tampoco. Certificado de sostenibilidad del proyecto suscrito por el representante legal, no es necesario en este caso. Documento suscrito por la entidad que presenta el proyecto de inversión en el cual señalan qué licencias o permisos se requieren. No es necesario. Análisis de riesgos tampoco es necesario. Resulta que este sector, por ser un sector del POT, tiene un cuestionario adicional. Muchos sectores, o sea, nosotros no sabemos, no conocemos todos los cuestionarios específicos. Muchos sectores tienen un cuestionario adicional de acuerdo a donde lo hayamos categorizado. Entonces, por ejemplo,
Dice, el documento técnico del que trata el numeral 3 del artículo, que el capítulo debe contener además la memoria justificativa que indique con precisión la necesidad, la conveniencia y el propósito de las modificaciones que se pretende efectuar, indicando la descripción técnica y evaluación de sus impactos sobre el POT vigente. O sea, él que me está diciendo que para este proyecto necesito tener ese documento técnico, que si existe, le voy a decir que sí, que está en proceso de construcción, porque ahí necesariamente lo requerimos. Si yo le digo que no, o sea, no me va a dejar pasar porque lo requiero. Le voy a poner que está en proceso de elaboración y luego más adelante lo adjuntamos. Esos documentos técnicos que me exige, yo los debo tener al finalizar el proyecto para su aprobación. Entonces, es importante, por eso que la persona que elabore este paso de control de formulación sea una persona que tenga la responsabilidad de decir en qué momento del proceso está el documento y que tenga la responsabilidad también de que si le digo sí o si le digo no aplica o le estoy dando una justificación aquí, adjunten el documento al finalizar el proceso. Documento de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados del POT vigente. Este no, porque es un proceso de revisión. Eso le voy a decir. En este momento estamos en el proceso de revisión. Y de hecho, este proyecto es del proceso de revisión. Documento que contenga la descripción y alcance de la estructura técnica del proyecto. Este alcance y estructura técnica, ¿quién no lo sabe decir? El secretario de despacho. Es muy posible que un funcionario que está delegado como formulador oficial no sepa contestar la pregunta, nosotros vamos a decir que sí. Descripción de las acciones que se adelantarán para garantizar la adecuada participación comunitaria en los procesos de ordenamiento territorial. Le vamos a decir que en este momento estamos haciendo la revisión y estudio de delimitación y zonificación de las áreas de amenaza. En este momento estamos haciendo la revisión. Entonces, vamos a decirle que se validaron que recuerden que estamos haciendo un proceso que se llama verificación de requisitos. Vamos a decir, se validaron los requisitos generales y específicos del proyecto. Le voy a dar verificar, guardar el cuestionario y él me dice, guardamos el cuestionario exitosamente y le doy continuar. Este proceso, que es ese cuestionario general, lo está haciendo el rol de control de formulación. El rol de control de formulación. Entonces él me dice, listo, ya lo hice exitosamente. ¿Qué quieres hacer en este momento? ¿Vas a enviar la formulación? ¿Vas a devolverlo? No, lo vamos a viabilizar. Enviamos el proyecto a viabilidad y cuando envío el proyecto a viabilidad, ya finaliza un rol que se llama control de formulación. Cuando finalizo el rol de control de formulación, mi proyecto desaparece de la bandeja de los que están pendientes para control de formulación. En este momento, como ayer hicimos una capacitación, ya tenemos una cantidad considerable de proyectos que están en el segundo rol.
¿Qué pasa entonces aquí? Vamos a un proceso que se llama control de viabilidad. Ese proceso de control de viabilidad lo hacemos los funcionarios del Departamento Administrativo de Planeación. Entonces, ustedes ya saben que si pasó de ese proceso, el funcionario que sea su asesor es el que se debe encargar de dar la viabilidad al proyecto. ¿Y qué se hace en eso? Es muy demorado, es muy lento, es muy rápido, porque se demora a veces tanto planeación, cuánto se demora si yo solicito, si yo requiero, si necesito. El tema no es demorado, el tema no es demorado porque es un tema técnico, entonces miren y van a valorar cuánto tiempo nos demoramos nosotros haciéndolo. Entonces, entramos nosotros con el rol inmediatamente a viabilidad, le doy viabilidad y ya me aparece el proyecto aquí listo para ser viabilizado. ¿Qué debe ser el funcionario de planeación y qué es todo lo que amerita acá? El funcionario de planeación debe dar una respuesta técnica a la formulación del proyecto. Vamos a pasar un poquito rapidito por aquí porque nosotros hicimos el acompañamiento, entonces casi que hemos validado que esto está bien realizado. ¿Qué nos pregunta? Que si el objetivo del proyecto brinda una solución al problema. Vamos a decir que sí. Que si la información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo y el programa. Que si la obtención de los productos conlleva el cumplimiento de los objetivos. Vamos a decir que sí. Las actividades en el proyecto describen el proceso de generación de valor, también vamos a decir que sí. Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro, de un presupuesto, sí. Al contrastar la alternativa de solución seleccionada con el problema, identificamos los objetivos propuestos, vamos a decir que sí. La magnitud del problema está directamente asociada con el problema planteado, le vamos a decir que sí. El objetivo del proyecto y los productos están inmersos en las políticas y planes sectoriales. Vamos a decir que sí. El objetivo del proyecto y los productos están reflejados en los planes estratégicos de acción de la entidad. Vamos a decir que sí. El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas de los indicadores. Sí, señor. El proyecto cuenta con indicadores de gestión apropiados para medir el avance anual del proyecto. También le vamos a decir que sí. El proyecto cuenta con un cronograma, sí. Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados. Los recursos señalados en las actividades garantizan el cumplimiento, sí. El proyecto cuenta con el sustento técnico, sí. La entidad formuladora es la competente para realizarlo, sí. Tiene claro los recursos, sí. La estructura de flujo de los recursos del proyecto a lo largo de su horizonte es consistente a las posibilidades, sí. La localización de la alternativa de solución seleccionada es pertinente frente a la localización, vamos a decir que sí. Y la población beneficiaria ha sido cuantificada y localizada de acuerdo a la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto, sí. Validamos que todo el proceso lo hayamos desarrollado, que todo el cuestionario, enseguida cuando le dé guardar y continuar, si de pronto se me escapó una pregunta, él simplemente no me va a dejar pasar. Pero antes de guardar y continuar, él me pide un documento que se llama un acta de viabilidad. Esa acta de viabilidad la damos desde el Departamento Administrativo de Planeación. Y esa acta de viabilidad tiene que ver ¿qué es un acta de viabilidad? Vamos a mostrarles, espérenme, yo me hago para mostrarles el acta de viabilidad, porque cuando estoy haciendo el proceso de viabilización de un proyecto, nosotros emitimos dos tipos de viabilidades. Emitimos un acta de viabilidad inicial. Es esta. El acta de viabilidad inicial, ¿qué es? Es decir, que el proyecto que en este momento estamos presentando cumple con los requisitos técnicos que necesitamos
para poderlo ejecutar. Viabilidad inicial es solo eso, es una viabilidad técnica más que una viabilidad incluso presupuestal, porque para dar la viabilidad técnica, obviamente que validamos que el proyecto tenga el respaldo o el sustento presupuestal y también validamos que se haya desarrollado eficientemente, pues que todos los procesos anteriores los hayamos desarrollado eficientemente, que hayamos hecho un perfil coherente, que hayamos utilizado el marco lógico. Entonces nosotros adjuntamos un acta de viabilidad inicial. Ahorita manejamos el otro tipo de acta. Subimos nuestra acta de viabilidad. Y cuando subamos el acta de viabilidad, sí le podemos decir guardar y continuar. Con mi acta de viabilidad y con esto le damos el proceso del proyecto, es el registro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando registramos el proyecto, el proceso del proyecto debe cambiar y debe quedar en un estado que se llama registrado actualizado y yo lo voy a validar con mi rol de control de formulador, porque esa es la única posibilidad que yo tengo de realizar procesos contractuales en mi proyecto cuando yo lo tengo en el estado registrado actualizado. Entonces vamos a mirar cómo me quedó. Voy a ingresar. Al ingresar, entonces es muy importante validar esto. Estado de solicitud registrado actualizado. Todos los proyectos que nosotros realizamos con plan plurianual de inversiones fundamentados en el plan plurianual, los debemos llevar hasta el estado de registrado actualizado. ¿Para qué los debemos llevar al estado registrado actualizado? Para poder proceder a hacer los ajustes que se requieren hacer conforme al decreto de presupuesto que ya fue generado. El decreto de homologación presupuestal ya fue generado, entonces eso nos va a exigir unos ajustes dentro del proyecto que debemos realizar, pero Hacienda, que es la primera persona que interactúa para hacer un ajuste de un proyecto, la Secretaría de Hacienda no puede iniciar un proceso cuando nosotros no tenemos el proyecto en estado registrado actualizado. ¿Qué quiere decir eso? Que la Secretaría de Hacienda, cuando inicia, no importa que conozca el código de PIN, intenta a través de su rol ingresar para iniciar un proceso de ajuste presupuestal y si el proyecto no está en estado registrado actualizado, no nos deja hacer ningún trámite. Aquí hay una parte muy importante entonces, y es una parte que queremos recordarles, que aunque ya en un momento determinado lo habíamos visto, vamos a volverla a recordar. Y digo en un momento determinado lo habíamos visto porque iniciando de pronto el proceso de esta administración, algunos de ustedes recordarán, fue necesario hacer ajustes presupuestales en el SUE. ¿Cómo se debían hacer? Hicimos una capacitación, pero vamos a hacer un recorderis corto antes de iniciar y de hacerlo en el proceso. Entonces, a ver, recordemos entonces que el rol de formulador oficial juega un papel importantísimo, importantísimo en todo este proceso. Y que el rol de formulador oficial es un rol que está en la unidad administrativa. Si está en la unidad administrativa, depende de ustedes. Entonces, el rol de formulador oficial es quien debe validar
debe validar inicialmente un proceso de ajuste al proyecto y ya vamos a mirar cómo. Pero no es quien lo inicia. Quien inicia el proceso de ajuste presupuestal es un rol que se llama control de presupuesto y está en la Secretaría de Hacienda. Es por eso que nosotros vamos a tener que estar muy sincronizados para hacer los ajustes al proyecto. Entonces, el formulador oficial es el primero que debe llevar cada uno de los proyectos a su estado registrado actualizado. Y la dirección de planeación somos los responsables de que ese proceso sea viabilizado. Cuando nosotros ya hayamos viabilizado ese proceso, vamos a ir al SWIP y vamos a realizar otro proceso que se llama ajuste. Entonces, interactuamos el rol de formulador, el funcionario que es el responsable de todo el proceso de seguimiento, el rol de control de formulación, que es el funcionario responsable de los requisitos generales, es el secretario de despacho con el apoyo de planeación y el rol de control de viabilidad. Vamos entonces a hacer un proceso que se denomina ajustes de los proyectos. Entonces, ¿por qué requerimos realizar ajustes de los proyectos? Me voy a cambiar en este momento de rol. Voy a entrar con el rol de administrador local. El administrador local tiene bajo su responsabilidad, el administrador local es el director del Departamento Administrativo de Planeación, tiene bajo su responsabilidad estos tres roles. Administrar el sistema, que tiene que ver con toda la administración de usuarios, con la administración de los flujos de la información, con la administración a nivel general del proceso y con la administración de todo lo que tenga que ver con los trámites. El funcionario de Secretaría de Planeación, que también es del administrador local, tiene un rol, el rol del secretario, es la Secretaría de Despacho, hace un proceso muy importante cuando hacemos el trámite de ajuste presupuestal y se denomina trámite. Ese proceso se llama firma del trámite. Entonces, les decía ahora, nosotros necesitamos interactuar todos de manera coordinada cuando hacemos un proceso de ajuste al proyecto. El proceso inicial de ajuste que ya pasamos es simple. ¿Qué es simple? Ingresa el formulador oficial, adjunta los documentos de soporte, valida y envía, sigue el control de formulación, que también es la dependencia, diligencia el formulario, si es necesario adjunta más documentos y lo envía a viabilidad. Sigue planeación con su rol de control de viabilidad, desarrolla el cuestionario, lo completa, adjunta la viabilidad y viabiliza y deja al estado el proyecto en registrado actualizado. Cuando el proyecto está en registrado actualizado, el rol de presupuesto puede iniciar un trámite. Para enviárselo a planeación, ¿quién lo debe firmar? ¿Quién lo firma? Lo firma el secretario de despacho. ¿Cómo sabemos nosotros qué trámites tenemos pendientes? Nos lo debe enviar la Secretaría de Hacienda. Y es Hacienda quien inicia el trámite que se debe realizar. ¿Cómo lo inicia? Entonces, Hacienda genera un numerito que nosotros podemos consultar así. En este segundo proceso, nosotros vamos a trabajar con otro proyecto de planeación que ya hizo el proceso anterior. ¿Qué es el proceso anterior? Ya lo registró, lo actualizó y ya va a hacer proceso de ajuste. Entonces, entramos nosotros con el rol para firmar trámites y empezamos a mirar qué trámites hay pendientes para nosotros poder apoyar el proceso. Entonces, vamos a validar ese trámite. Entonces dice, bueno,
Este último trámite lo validamos, lo hicimos ahorita para poderles enseñar a ustedes. ¿Qué hace planeación? Viene y valida y le dice, para firmarlo y le dice, ese proyecto no se puede firmar, ese trámite no lo pueden firmar. No lo pueden firmar porque hay una ficha pendiente. Y este es el código de PIN del responsable. Es un proyecto que se llama actualización del sistema de caracterización. Tiene una ficha pendiente y cuando nos sale una ficha pendiente, quiere decir que requerimos hacer un ajuste del proyecto. El compañero el responsable de este proyecto ya validó que obviamente necesitamos hacer un ajuste conforme al decreto de homologación presupuestal. Para nosotros poder que nos generaran esto, que lo hicieron hoy, necesitamos tener siempre el proyecto registrado actualizado. Entonces, vine a mostrarles con el rol del formulador, del administrador local, en ese caso de Secretaría de Planeación, firmar el trámite. No se puede. Porque es importante que ustedes sepan esto, porque nosotros desde la Secretaría y el funcionario de administrativa no ha realizado su proceso. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que nosotros le decimos no se puede firmar ningún tipo de trámite aquí hasta que el funcionario nos surta el proceso. Entonces voy a entrar, me voy a salir de este rol que ya les expliqué y voy a entrar como formulador oficial. Siempre el ajuste lo hace el formulador oficial. ¿Cuándo lo inicia? Lo inicia cuando Hacienda haya iniciado el trámite. Y vamos a mirar, pero ¿cómo sé yo si sí lo inició o no lo sé? Lo tengo que llamar, él me tiene que avisar. Vamos a mirar, ¿cómo sé yo si ya me iniciaron el trámite de ajuste? Si no me han iniciado un trámite de ajuste presupuestal, un formulador oficial no lo debe hacer, porque nosotros podemos generar otro tipo de ajustes, más no los procesos de ajuste presupuestal que involucran adiciones, traslados, incorporaciones de recursos. Esos procesos no los iniciamos nosotros. Si nosotros como formuladores nos adelantamos, iniciamos un ajuste, bloqueamos el proyecto porque para que Hacienda inicie el proceso, el proyecto tiene que estar en estado registrado, actualizado. Entonces yo voy a entrar como formulador oficial y estoy pendiente de un ajuste presupuestal. Voy a entrar desprevenidamente, yo simplemente estoy pendiente de un ajuste presupuestal, no sé si ya lo empezaron en Hacienda, si no lo empezaron, pues ¿qué hago yo si lo necesito urgentemente? Ya llamé a Hacienda. Vamos a mirar cómo puede hacer un funcionario o la unidad administrativa para saber, bueno, entonces, ¿cuándo entro yo? Entonces, como yo me sé el código de PIN y lo voy a... Acuérdense que todos los códigos empiezan con 2020, 05360, 0016, es el proceso, es el proyecto, el BPIN del proyecto con el que vamos a trabajar esta parte. Yo soy el funcionario responsable de este proceso, de este proyecto. Y estoy pendiente de un ajuste presupuestal porque requiero urgentemente que mi proyecto esté en estado registrado actualizado. Recuerdan que ahorita lo había dejado en estado registrado actualizado. Pero este no, yo trabajé con otro. Vamos a entrar a este proyecto. Este proyecto, para que Hacienda le generara el trámite, tuvo que haber estado primero en estado registrado actualizado. Cuando Hacienda inició el trámite, mire lo que me aparece, ajustes al proyecto. Esa es una forma de saber que ya está pendiente el ajuste. Pero hay una forma muy fácil. Recuerden, rol de formulador oficial. ¿Cuál es la manera más fácil? Ingreso por BPIN y le voy a dar ajustes al proyecto. Si cuando yo le dé ajustes al proyecto, él me despliega un menú en la parte izquierda, el proyecto tiene pendiente un ajuste. Si cuando yo le dé ajustes al proyecto, no me despliega el menú, Hacienda no ha iniciado el proceso, porque él me despliega el menú solamente cuando tengo pendiente un ajuste.
De lo contrario, yo tendría, entonces le diría ajustes al proyecto y me dice, ¿quiere generar un ajuste? Me pregunta 4 veces si quiero solicitar, si quiero hacer una solicitud de ajuste. ¿Por qué me pregunta tantas veces si quiero hacer una solicitud de ajuste? Porque si yo hago una solicitud de ajuste, mi proyecto pierde el estado de registrado actualizado, que es el proceso en el que yo lo debo tener para poder contratar o para poder realizar cualquier proceso contractual. Por eso él me pregunta 4 veces. Entonces yo no juego con abrir solicitudes de ajuste. Si mi proyecto aquí me despliega el menú, quiere decir que ya la abrieron. Entonces quiere decir, si es presupuestal, que yo ya puedo interactuar. Pero ¿y cómo sé cómo interactúo yo? Hay una forma muy fácil. No necesitan estarle preguntando a nadie. Te vienes, o sea, listo, yo ya sé que tiene un ajuste pendiente, ya vi que no estaba registrado actualizado, entonces vengo al finalizar y aquí en el menú hay una partecita que me dice validar, enviar. ¿Qué quiere decir eso de validar, enviar? Él valida todo el proceso dentro del software y me va a sacar un listadito de observaciones de lo que yo tengo que hacer para poderlo volver a llevar a su estado de registro, de registrado actualizado. Entonces le voy a dar validar, enviar y él me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Cierto? Entonces yo le voy a decir que lo que quiero es verificar cómo está mi proyecto. Con eso sí no pasa nada. Yo ya sé que está en ajuste, ya aquí lo estoy viendo perfectamente, lo tengo en ajuste, pero quiero saber qué debo hacer con el proyecto. Entonces me dice, no lo puedes mover, lo vas a dejar aquí pendiente hasta que no hagas esto. ¿Qué tengo que hacer? Entonces le dice, el valor de las fuentes, voy a tratar de aumentar esta pantallita y ponerla un poquito más grande, le dice ya. Usted hizo un proyecto en donde las fuentes de financiación era 1.222.499 para la vigencia 2020. Y resulta que le aprobaron 1.132.542. ¿Dónde le aprobaron esto? En el decreto de homologación presupuestal. Le aprobaron entonces menos recursos del que usted había planteado para la vigencia 2020. Entonces le dice, ¿cómo eso pasó? Ya Hacienda lo reportó, tienes que hacer un ajuste de tus recursos propios y de las fuentes de financiación. Entonces él le dice, empezar a la opción de fuentes de financiación y realizar un ajuste correspondiente. Entonces, aquí tengo que hacer 2 tipos de ajustes. Un ajuste en las fuentes de financiación y otro ajuste en las actividades, porque cuando yo ajusto la fuente, miren que es menos plata, tengo que ajustar, yo lo había proyectado por 1.222 y resulta que ya el decreto fue un saldo de apropiación de 1.132, tengo que ajustar mis actividades. Yo necesito tener estas observaciones para poder hacer mi trabajo. Y necesito, cuando yo tengo que hacer un ajuste, siempre tengo que hacer un documentico que se llama solicitud de ajuste. Entonces, voy a tomarle un pantallazo a estas observaciones para que las tengamos a la mano, porque ahorita cuando me cambie de pantalla, él me va a decir, él me quita las observaciones, me cambio a otro lugar, entonces yo necesito tener a la mano estas observaciones. Tener a la mano es donde poderlas leer. Si no las puedo leer, porque no me está dejando salirme del software, voy a volver a intentar. ¿Qué pasa? Vamos a ver si ahora sí me deja.
Bueno, algo le pasa a mi Word. Si no me deja en Word, no, en alguna parte la voy a poner. Lo voy a tener por aquí en alguna partecita, porque necesito tenerlo a la mano para poder saber qué es lo que requiero hacer. Aquí hay una parte importante entonces, si les hablaba de la solicitud de ajuste. ¿Qué es eso de la solicitud de ajuste? Esa solicitud de ajuste, bueno, mi compañero ya me había puesto, la solicitud de ajuste es un documentico que debemos diligenciar y consiste en enunciar las actividades y el ajuste presupuestal que yo requiero hacer. Aquí en esta misma solicitud vamos a manejar incorporación de actividades y modificación de presupuesto. Esta solicitud que vamos a hacer en este momento es una solicitud de ajuste presupuestal por homologación del presupuesto en el nuevo plan de desarrollo y tabuicidad de oportunidades. Esa es la razón por la que tenemos que hacer los ajustes presupuestales en la mayoría de los proyectos, dado que no nos coinciden la fuente, el presupuesto proyectado en el plan plurianual de inversiones con el presupuesto que tiene el decreto de homologación, ya que el decreto de homologación tiene solo los saldos de apropiación. Entonces, bueno, debo diligenciar esta solicitud de ajuste para poder trabajar lo que él me está pidiendo aquí. Les dije, vamos a tomar este pantallazo y les dije que vamos a tomar este pantallazo porque debo hacer dos cosas. Uno de los procesos es fuentes de financiación y entonces voy a trabajar, me voy a ir acá a mi menú desplegable y yo ya sé que en mi proyecto debo trabajar dos cosas. Fuentes de financiación. ¿Qué es fuentes de financiación? Tome el pantallazo porque enseguida cuando él me despliegue el menú de fuentes de financiación ya no tengo cómo ver las observaciones. Fuentes de financiación, él ya me dijo, tienes que organizar la vigencia 2020. Tienen más plata de la que te aprobaron. Entonces, bueno, si efectivamente tengo más plata, entonces organizo las fuentes de financiación. Y las fuentes de financiación, ¿qué me decían las observaciones? Me decía que ya no eran 1.222, sino 1.132, 636, 542. Entonces yo tomo el dato para traérmelo a organizar las fuentes de financiación, 1.132, 636, 542. Voy a mis fuentes de financiación. Voy a modificar entonces, de acuerdo a la solicitud de trámite que ya me hizo Hacienda, digo 1.132, 636, 542. Listo. Le doy guardar. Y él me va a decir que sí, que ya lo hizo con éxito. Pero miren que aquí hay un tema muy importante. Aunque aquí lo validó, me dice la operación se realizó con éxito, si yo no ajusto las actividades, es como si no hubiera hecho nada en las fuentes de financiación. Entonces yo tengo que hacer los dos procesos, los tengo que hacer bien realizados. O sea, tengo que hacerlos coordinadamente, lo uno tiene que ser coherente con lo otro. O sea, si yo ajusté la fuente de financiación, tengo que venir a ajustar las actividades. Ese proceso no es demorado, ese proceso es rápido. Yo aquí lo estoy haciendo un poco lento para que de todas maneras todos tengan la calma de ir pensando en su proyecto y decir, bueno, entonces, inmediatamente miren que él me trajo al año 2020. Y tengo que hacer el ajuste en las actividades. Pero ¿cómo lo hago? Entonces, les decía, nosotros debemos haber hecho una solicitud de ajuste. Esa solicitud de ajuste, ¿qué tiene? Tiene las actividades ya
aquí tiene claramente dónde cambié la actividad. Incluso mi compañero le puso una observación y dice, inicialmente estaba presupuestado en tanto y ahora está presupuestado en tanto. Inicialmente estaba, entonces, en mi solicitud de ajuste, yo puedo tener otra vez todas las actividades si requieren, porque a veces algunos cambios en presupuesto fueron muy fuertes, entonces involucraron el cambio de todas las actividades, entonces yo las ubico todas. Yo le pedí a él que ubicara todas las actividades, pero en realidad este proyecto solo requiere ajuste de una actividad. O sea que esta solicitud facilito podría ser así. Podría ser así, solo una actividad la requiero, pero para efectos de la explicación, porque todas las actividades, recuerden, me deben sumar 1132, que es el ajuste que yo estoy realizando, que debo realizar en el software. Muchísimas veces nosotros requerimos modificar varias actividades. ¿Qué va en la solicitud de ajuste? La actividad que requiere ser modificada. Y nosotros aquí nos vamos a fundamentar para saber que el proyecto efectivamente cueste lo que decimos que está costando. Entonces, la actividad que él modificó fue la actividad de fortalecimiento. Yo la pongo un poquito más grande para que se vea. Le hice una observación y nos dijo que la había bajado a 417.186.538. Entonces, me voy a ir a software, fortalecimiento, miren, aquí está. Antes estaba en 507 y ahora debo ajustarla porque me bajó un poquito el presupuesto a 417.186.538. Ya, eso fue todo. 417.186.538. Hice el ajuste. Sabemos que en este proyecto no requiero cambiar más actividades, pero en muchos sí. Y le doy guardar. Cuando yo le doy guardar, valido aquí abajo que el total sea coherente con lo que me pidió, con la observación que me planteó el software cuando yo validé que requería hacer. Me dijo, aquí en este momento tengo 1132.636.542. Él me dijo, debes llevarlo a 1132.636.542. O sea, ya hice el proceso. Entonces, recordemos que hice. Tenía que hacer 2 procesos y en realidad son 3. Uno, lo primero que hice fue organizar en las fuentes de financiación. Lo segundo que hice fue organizar articuladamente los costos de las actividades de manera que sean coherentes con las fuentes de financiación, y debo colocar un documento muy importante que es el documento de soporte. O sea, aquí me exige 3 cosas. Siempre me exige un documento de soporte. Me exige la fuente de financiación y el costo de las actividades. ¿Qué documento de soporte entonces voy a adjuntar? Voy a adjuntar, como ya lo hice, ya validé que sí me dio, a veces por un solo peso, por decimales, no me deja pasar. Entonces yo voy a adjuntar mi documento de soporte. ¿Cuál es mi documento de soporte? Es esa solicitud, pero ya firmada, que yo previamente la pasé a PDF. Esa misma solicitud que les acabo de mostrar en Excel, esta, nosotros previamente la organizamos, la pasamos a PDF, la firmó la secretaria, el secretario de despacho. Aquí la vamos a ver, la pasamos a PDF y ese es el documento que nosotros adjuntamos. Nosotros adjuntamos los documentos en PDF. Bueno, entonces la subo, ¿cierto? Solicitud, le vamos a dar subir archivo. Me dijo que como no había seleccionado un valor de la lista, sí, tengo que decir, voy a subir mi solicitud de ajuste. Repito el proceso. Y ahora sí subo el archivo.
¿Por qué me pidió? Porque el requisito aquí es que suba la solicitud de ajuste. ¿Quién hace esto? Lo hace el formulador oficial. Entonces vamos a hacer un recorte. El formulador oficial inicia el proceso para registrar y actualizar por primera vez el proyecto. Si mi proyecto no está registrado y actualizado por primera vez, no puedo hacer ningún ajuste que requiera el presupuesto de la homologación presupuestal en el plan plurianual de inversiones. Entonces, después de realizado ese proceso, Hacienda puede proceder a hacer los ajustes. ¿Cómo hace los ajustes? Ingresa un decreto de presupuesto que lo valida planeación, pero planeación no lo puede firmar si el formulador no ha hecho el ajuste en su proyecto. ¿Cómo hace el formulador entonces para saber que tiene un proceso pendiente? Cuando le da ajustes del proyecto se da cuenta que se le despliega un menú a la izquierda. Si tiene un menú a la izquierda, quiere decir que requiere hacer un ajuste. Es más, el proyecto le informa aquí que está en proceso de ajuste. Cuando él despliega, le da validar enviar, ¿cierto? Aplica validar enviar, y validar enviar es un recorrido que se hace a través del software para decirnos qué está pendiente por hacer. Le genera un formato de observaciones, unas observaciones que nosotros tomamos por allá en un pantallazo para saber qué hacemos, y conforme a eso trabajamos dos opciones, las opciones de fuentes de financiación y las opciones de ajustes. ¿En dónde? En las actividades. Este proceso ya lo hicimos. Después de terminar ese proceso, tenemos que adjuntar un documento de soporte que se denomina viabilidad, ¿cierto? Solicitud de ajuste, perdón. Cuando yo le doy solicitud de ajuste, y ya tengo todo, ¿sí? Miren, ya realicé mi proceso con éxito, entonces voy a darle nuevamente validar enviar. Validar enviar quiere decir que me va a volver a hacer el mismo recorrido, el que me hizo inicialmente cuando yo necesitaba saber qué estaba pasando. Le doy validar enviar y me dice, ¿qué quiere hacer? Y yo digo, quiero verificar que ya todo esté correcto, que pueda seguir el proceso. El software me hace el recorrido y miren la diferencia, ya en este momento me dice sí, verificación exitosa, quiere decir, claro, ya hiciste el ajuste, ya puedes proceder a enviar la solicitud. Entonces, mire, ¿cuánto se demora este proceso? El proceso no es demorado. El proceso lo que tiene es que lo tenemos que hacer sincronizadamente. Sincronizadamente es que no me adelanto al proceso, porque si yo me adelanto como formulador oficial al proceso, bloqueo el proyecto y Hacienda no puede iniciarlo. Entonces, un proceso de ajuste presupuestal inicia en Hacienda. Para que Hacienda lo pueda iniciar, yo tengo que tenerlo registrado, actualizado en mi proyecto. Listo, Hacienda lo inició, ya hice la parte mía como formulador oficial, entonces le digo enviar solicitud. Él me dice, ¿la quiere enviar? Le digo, sí. Estoy en mi rol de formulador, ya. Como formulador oficial cumplí mi proceso. ¿Quién sigue? Ustedes ya saben quién sigue. Siempre después del proceso del formulador oficial, que está en la unidad administrativa, sigue un rol que se llama control de formulador. Control de formulación es el secretario de despacho o el subsecretario que valida otra vez que el proyecto esté realizado de manera coherente, que sí que hay que adjuntar algo, lo adjuntemos. Entonces, vamos a buscarlo en verificación de requisitos. Entonces, el control de formulación está en cabeza de ellos y vamos a verificar los requisitos. Cada vez que yo hago un ajuste, tengo que volver a surtir todo el proceso, que es formulador, control de formulación y control de viabilidad. Yo ya me sé que ese es el 16 y no lo veo. Si lo encuentro en control de formulación, aquí está. Bueno,
¿Qué hay aquí? Un formulario que debo leer pregunta por pregunta para validar el proceso y para saber que si ese documento no lo tengo, el proceso debo validarlo entonces y debo saber que si la respuesta no es afirmativa, es negativa o no aplica, debo colocar algún tipo de observación. Que si es una observación que requiere de una explicación, lo puedo hacer. Entonces, voy a hacerlo un poquito más rápido aquí porque ya ahorita lo validamos, sin embargo, no voy a dejar de leerlo para que ustedes conozcan que el proceso puede o no tener algún inconveniente en un momento determinado, de acuerdo a la pregunta que nos hagan. Entonces dice, en alistamiento de requisitos, dice, el objetivo del proyecto y los productos están en el plan de acción de la entidad. Entonces yo voy a decir que sí. El proyecto cuenta con el sustento técnico y los soportes correspondientes. Sí, recuerden que estoy con el rol de control de formulación, que es secretario de despacho. El secretario está asumiendo con su rol que lo que está diciendo aquí es real. El objetivo y las metas programadas están inmersos en las políticas. Voy a decir que sí. El proyecto define claramente su vinculación con los ejercicios de planeación. Plan de desarrollo, sabemos que sí, todos participamos del proceso. La entidad formuladora es competente para adelantar este proyecto de inversión. Sí, claro. ¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades? Voy a decir que sí. ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer el seguimiento a las actividades? Voy a decir que sí, ya estoy en un proceso que se llama indicadores. ¿El proyecto cuenta con indicadores de productos suficientes para realizar el seguimiento? Voy a decir que sí. ¿El proyecto cuenta con un cronograma? Sí, ese es nuestro plan de acción. ¿La información del proyecto refleja el cumplimiento de los estándares técnicos de calidad? Vamos a decir que sí. ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo? Sí, señores, las metas planteadas cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia. Sí, este formulario lo está diligenciando el secretario de despacho. La población beneficiada ha sido cuantificada, localizada y focalizada. Vamos a decir que sí. ¿El sector ha considerado la totalidad de los recursos requeridos por el proyecto en su horizonte? Sí. ¿La entidad ha programado la financiación de las 3 etapas del proyecto? No. Si ustedes se dieron cuenta, este proyecto solo consideró la etapa de inversión. Entonces, como no aplica, debo colocar la observación Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento. Voy a decir que sí. Aquí no tuve que adjuntar ningún documento, no lo tengo que adjuntar necesariamente. Entonces yo le puedo dar guardar y continuar. Aquí no me exige ningún documento. Si yo necesito adjuntar, lo puedo hacer por este lado, pero no, aquí no tiene ningún requerimiento. De hecho, no me está desplegando la lista. Listo, ya lo hizo el secretario. Entonces ya hicimos, en un momentico hicimos el proceso asociado al formulador y ya estamos haciendo el proceso de control de formulación. Entonces terminé el control de formulación, que es un formulario. Lo voy a pasar a control de viabilidad y le doy a enviar. Hasta aquí dependió de la unidad administrativa. Hasta aquí. Ya aquí, a partir de aquí, depende del departamento administrativo de planeación. ¿Cómo así el departamento administrativo de planeación? Sí, porque aquí nosotros le tenemos que hacer el control de viabilidad. Entonces, mire que cada vez si yo tengo
3 ajustes, 4 ajustes, 5 ajustes. Siempre que tenga un ajuste, tengo que hacer todo el proceso. Todo el proceso. El proceso desde formulación, control de formulación y control de viabilidad. Bueno, ¿por qué es importante y por qué les mostramos absolutamente todo el proceso? Para que usted, si requiere urgentemente que se le apoye, identifique en qué rol está y quién es el responsable. Vamos entonces a hacerle el control de viabilidad. Cuando nosotros entramos, recordemos que aquí estamos los funcionarios de planeación, cuando nosotros entramos, inmediatamente encontramos en viabilidad, constantemente estamos revisando esta bandeja, encontramos en viabilidad la posibilidad de quienes ya están listos para ser viabilizados. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vamos a desplegar el formulario y vamos a volverlo a hacer. Recordemos que es un formulario muy técnico. Entonces, voy a diligenciar el formulario. ¿Y cómo se diligencia? Voy a pasar muy rápido porque lo hicimos, es el mismo formulario. ¿Qué formulario? Es un formulario técnico de formulación. Entonces, usualmente esta viabilidad, pues nosotros nos quita 3 minutos si ustedes la requieren urgente, pero sí debemos tener el tiempo suficiente de haber validado que ustedes tengan todos los requerimientos, que hayan hecho el ajuste, que lo hayan hecho bien, que nos hayan entregado el documento. El documento nos lo deben entregar siempre en PDF y en Excel para nosotros poder manipular la información. Entonces, a ver, ¿el objetivo general del proyecto brinda una solución al problema? Sí. ¿La información registrada evidencia una relación lógica? Sí. ¿La obtención de productos conlleva el cumplimiento de los objetivos? Sí. ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor? Ustedes ya saben que vamos a contestar que sí, que si los recursos solicitados son el resultado de un costeo, sí, que si al contrastar la alternativa de solución seleccionada con el problema identificado y los objetivos se encuentra una articulación, sí. La magnitud del problema está directamente asociada con el problema, le vamos a decir que sí. El objetivo del proyecto y los productos están inmersos en políticas y planes sectoriales. Vamos a decir que sí. ¿El objetivo del proyecto y los productos están reflejados en los planes estratégicos? Sí. ¿El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas? Vamos a decirle que sí. ¿Que cuenta con los indicadores de gestión? ¿Que cuenta con un cronograma? ¿Que los indicadores de productos se encuentran bien diseñados porque estuvimos en todo el proceso con ustedes? ¿Que los recursos señalados garantizan el cumplimiento? ¿Que cuenta con el sustento? ¿Que la entidad formuladora es la competente? ¿Que la entidad tiene claros los recursos requeridos por el proyecto? ¿Que la estructura del flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades que generamos? ¿Que la localización de la alternativa de solución es pertinente? Y que la población beneficiaria ha sido cuantificada. Antes de nosotros darle guardar y continuar, debemos subir un acta de viabilidad. Esa acta de viabilidad ya la tengo lista, ya no es la misma acta que decía que validamos técnicamente, ya se las voy a mostrar. El acta de viabilidad corresponde a una acta de viabilidad donde decimos que actualizamos presupuestalmente el proyecto en redistribución presupuestal de recursos y subimos el acta, validamos que la operación se haya realizado con éxito, le voy a dar guardar y continuar y mire lo que me dice. Me dice,
el proyecto tiene pendiente una firma de trámite. ¿Recuerdan lo que les mostré al comienzo con el rol del administrador local? Me dice, no se puede ir. O sea, ¿qué pasa aquí? Yo no lo puedo registrar, actualizar, porque el proyecto tiene una firma pendiente. Hacen una estiradita, se pueden dar una paradita. Y vamos nos falta muy poquito ya, pero podemos a darnos una estiradita de 1 minuto. ¿Estamos listos? Entonces vamos a mirar. Voy a cambiar de rol. Como me dijo pendiente de trámite, sí. Yo ya sé que está pendiente de trámite. Me voy a salir porque ese trámite ya no está en manos de los funcionarios de planeación. Recuerden que está en manos del administrador local. El administrador local entonces lo debe firmar con un rol que se llama Secretaría de Planeación, que es el rol que firma los trámites. Aquí estoy como administradora local, como una secretaria. Nosotros siempre tenemos que firmar en planeación el trámite. Para firmarlo entonces, como ya sé que es el último, entonces recuerdan que aquí estaba, ¿cierto? Ahorita les mostré que había un trámite pendiente, nosotros lo hicimos previamente, registramos, actualizamos el proyecto. Entonces, este trámite lo vamos a validar. Ahorita nos dijo que no se podía validar, pero en este momento, mire que ya él hace la validación de lo que ustedes hicieron, ya está validado, ya hicieron la ficha que había pendiente del trámite. No sé si recuerdan que decía, tiene un trámite pendiente. Lo firmamos. ¿Cuánto nos demoramos nosotros haciendo esa firma? Nada. Pero ¿qué tiene que haber? Tiene que haber toda una sincronización y un proceso realizado por parte del formulador, por parte del control de formulación y por parte de los funcionarios de planeación. Entonces, si todos estamos coordinados, el proceso es exitoso y no se demora, pero tenemos que hacerlo en el momento oportuno. Entonces, nosotros aquí firmamos el trámite, le damos enviar y listo. Ya lo firmamos. Vamos a mirar con el rol de formulador oficial si el proyecto efectivamente ya me quedó listo. Todos los BPIN empiezan con 2020, 05360 y yo básicamente lo que me tengo que aprender siempre de mis proyectos son los 2 últimos números. Voy a entrar al proyecto que estábamos trabajando y miren el proceso. El proceso entonces ya quedó registrado, actualizado. Este estado de solicitud registrado, actualizado, es el estado obligatorio de los proyectos en el SWIFT. Recordemos que estamos en línea para realizar cualquier tipo de proceso contractual. Ese proceso no es demorado, pero ese proceso se enreda muchísimas veces
si no entramos en el momento en que debemos hacerlo, si no actuamos sincronizadamente, si generamos una solicitud de ajuste. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Cómo saber yo cómo está mi proyecto? Entonces, miren, aquí digo ajustes al proyecto. Cuando digo ajustes al proyecto, no tengo ajustes pendientes. Me dice, va a crear una solicitud. Y si yo le digo que creo una solicitud, me pregunta 4 veces. Porque eso significa sacarlo del estado, del único estado en que oficialmente, y digamos, lo dice la norma, te puede contratar un proyecto. Ese proceso no es demorado. El tema del SWIFT no es complejo. El tema del SWIFT es que debemos estar muy coordinados en todos los procesos que realicemos. Y el tema del SWIFT se aprende solamente haciéndolo. No se aprende cuando alguien me lo hace. Entonces, lo ideal hubiera sido que hiciéramos un ejercicio práctico todos, pero para hacer el ejercicio práctico requeríamos tener los proyectos entonces ya registrados y actualizados, luego que Hacienda en ese momento nos generara todos los ajustes y nosotros poder trabajar. Pensamos que con esta capacitación ustedes pueden llegar a hacer todo el proceso. Además, en ese link de Google, en ese link donde les hemos colocado como toda la información, en ese link nosotros colocamos unos PDFs. Un PDF que dice cómo hacer un ajuste presupuestal. Hay 2, ¿cierto? Pero vamos a mirar este, que es este último proceso que hicimos. A ver si me dejan. Que sea que me dejan. Tiene un paso a paso. Si buscan en el link de publicaciones, tiene un paso a paso con flechitas, cómo sigues, qué debes hacer, tratamos desde planeación de hacerles un instructivo que les orientara en cada uno de los pasos, qué debes verificar, dónde debes mirar, cómo lo debes mirar, qué debes validar, qué debes esperar, tienes que hacer la validación. O sea, ese paso a paso le dedicamos todo el tiempo posible para que no nos enredemos, ¿cierto? No es que no queramos que nos llamen, es que muchas veces nosotros no podemos atender porque somos pocos los funcionarios y muchas las solicitudes. No es que no los vamos a atender, los vamos a seguir atendiendo, los vamos a seguir apoyando, vamos a seguir estando con ustedes, pero les hicimos unos instructivos de manera que ustedes puedan ir trabajando cuando nosotros no estamos en ese momento para apoyarlos. Entonces, aquí vamos a concluir la capacitación. Como les decía, en el link tienen cómo hacer un ajuste presupuestal. Bueno, no tengo aquí el otro es cómo registrar un proyecto. Entren a publicaciones, ahí está. Vamos a tener un ratico de preguntas. Me paso ya nuevamente acá. Inquietudes, preguntas, que les genera duda, en donde no se sienten seguros, si en alguna parte de todo este proceso que hemos realizado no se sienten seguros, busquen el apoyo nuestro, que estamos en toda la disposición, en todo y con todo el cariño pues de atenderlos, pero vamos a hacer este proceso lo más pronto posible. Hay algunos trámites que estamos realizando sin tener los procesos en estado registrado, actualizado. Ese tema no está bien, eso se llama una práctica indebida que nosotros no queremos tener, pero a veces las condiciones sí, contractuales, estas condiciones de hoy de la pandemia han hecho que nosotros tengamos que hacer las cosas de un modo diferente. Hemos tenido dificultades, pero vamos a tratar a la mayor brevedad posible de ponernos al día, de hacer las cosas bien, de dar lo mejor posible también de nosotros para que el proceso se surta rápidamente,
para que todos cumplamos en su momento con lo que debemos cumplir. Y miren que no es ni demorado ni complejo, lo importante es cómo saberlo hacer. Ahora sí, quienes tengan alguna pregunta, con mucho gusto, vamos a atenderlas. No hay preguntas, o es que yo no las estoy escuchando. Mi compañero de apoyo. Moni, no, todavía no han hecho preguntas. No sé si de pronto los Está compañeros validando quieran... si hay preguntas, porque yo aquí no logro escuchar pues como ninguno de los compañeros. No, hasta el momento no hay Tenemos preguntas, preguntas, si Moni. no tenemos preguntas, entonces vamos a dejar la capacitación hasta acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Moni, ¿escuchas a la compañera? Mónica, buenas tardes. Soy Catalina Ospina. ¿Sí me está escuchando? Permíteme un segundo que creo que no te está escuchando. Compañeros. Bueno, compañeros, entonces, de todas maneras, estamos como en la disposición de apoyarles en lo que necesiten. Vemos que no tienen preguntas, o al menos no. Ahorita validamos quienes por el chat hicieron preguntas. Quienes no dejaron el registro de asistencia, les solicito que por favor lo hagan, que por favor nos dejen su nombre para nosotros poder atenderles y para poder hacerles el registro. Recuerden que estas capacitaciones las vamos a certificar con la Secretaría de Servicios Administrativos. Mónica, me dices que hay preguntas, entonces, ¿podrías hacérmela para todos, por favor? Moni, ¿escuchas? Mónica. Yo no estoy escuchando, o sea, no estoy escuchando las preguntas, no sé si tengo algún problema entonces de sonido. Es posible entonces que los compañeros nos dejen las preguntas en el micrófono. chat. En caso de que no se puedan dar respuesta en este instante, pues los estaremos contactando para darles solución a alguna de sus inquietudes. Escucho, ¿me escuchan? Simón, y ahora sí te escuchamos. ¿Cómo escuchas tú? ¿Tú escuchas? Bueno, me están contando por el chat que hay preguntas, pero no las escucho. Mónica, ¿me escuchas? Sí, en este momento te escucho, sí. Bueno, pues esta mañana habíamos hablado de algo, pero quiero quedar con la certeza de lo siguiente. Nosotros tenemos, digamos, 18 proyectos en mi unidad administrativa. De esos 18 proyectos, solo 4 tienen recursos para este año. Debo actualizar los 18 porque inicialmente pues todos tenían recursos según el plan plurianual, o solo debo realizar el registrado actualizado de estos 4 que vamos a hacer ejecución en esta vigencia. Solo los 4, Sandra. Tú Perfecto. necesitas registrar los otros porque el banco de proyectos es nacional, ¿cierto? Pero son proyectos de inversión, o sea que están consumiendo recursos. Si tienes listos los 18 proyectos, excelentes, pero vas a registrar, actualizar los 4 que necesitas ejecutar solamente. Gracias, Mónica. Con gusto. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Le generó alguna inquietud, algo? La fecha máxima de todo esto es el 31 de este mes. Sí,
en la fecha que tenemos para ponernos al día. Miren que no es demorado. Ustedes ya han hecho la parte más difícil. La parte más difícil era la formulación, ya hicimos todo el proceso de formulación, ya la parte del SWIFT no es compleja. Miren que lo hicimos muy lento. ¿Qué debemos tener? Es importante tener los documentos listos, ¿cierto? Tenerlos a la mano, preparar, hacer una carpetica, de manera que cuando subamos al SWIFT ya, y nos avisan a nosotros, porque a veces, pues nosotros estamos revisando permanentemente las bandejas, pero a veces por cantidad de trabajo, por cantidad de actividades, no, hay algo que requieren urgente, entonces nos pueden decir, tan amable me validas un proyecto que está en el proceso de viabilización, y listo, eso no nos demora, incluso como miren que el software es en línea, eso no es demorado, lo importante es que nos avisemos, que lleguemos como en el momento justo cada uno. ¿Alguien más tiene preguntas, Moni? Mónica, alguien de gobierno pregunta, ¿me escuchas? Estoy escuchando, Cami. Dice, hay proyectos que se están ejecutando este año y tienen contratos, pero el rubro asignado al día de hoy es muy bajito. ¿Estos proyectos también hay que registrarlos? Pregunta del chat. Sí, hay que registrarlos. O sea, el proyecto de inversión tiene que ver con ejecución de recursos y no tiene un monto específico, así sea, o sea, el monto que sean, por bajito que sea, tiene que estar registrado, o sea, el requerimiento es estar registrado en el SWIFT a nivel nacional y cualquier proceso contractual asociado a él es porque está asociado a un BPIN. Si no tiene BPIN, entonces no puede contratar, por lo tanto, un proceso contractual, por mínimo que sea, un proyecto de inversión, por el mínimo recurso que esté consumiendo y gastando, tiene que tener todo el proceso que hicimos. Es un proceso más simple, pero hay que surtir todo el proceso, desde el comienzo hasta el final. Entonces, sí, no importa el monto. No importa si es un proyecto, y aquí hay algo importante, ¿cierto? Si es una adición presupuestal. Por ejemplo, ¿qué se puede dar? Un proceso contractual que viene del semestre anterior, pero le van a hacer una adición presupuestal con recursos ya del nuevo rubro, o sea, ya están en el nuevo proyecto de homologación. Tienes que registrarlo, actualizarlo y tienes que hacer todo el proceso. Es el proceso que realmente nos exige la norma. Nosotros no podemos decirles que hagan algo diferente. ¿Tenemos más preguntas, Cami, en el chat? No, solo se encuentra esa. Ok. Bueno, compañeros, entonces estamos en disposición de apoyarles. Validen que los secretarios de despacho sí tengan su rol activo. Si no tienen el rol de control de formulación activo, por favor informarnos con los apoyos que tienen en las unidades administrativas. Recuerden que aunque la capacitación trate de hacerla un poquito lenta, tienen un apoyo que es el apoyo de los instructivos y del paso a paso. Aló, compañera Mónica. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo soy de la Secretaría Jurídica y nosotros tenemos, dentro de los proyectos que tenemos, teníamos unos que fueron las creaciones de las nuevas secretarías, ¿cierto? Sí. Esos proyectos, como no son proyectos de inversión, sino que fueron funcionamiento, obviamente no tienen código IPIN ni nada de eso. Entonces te quería preguntar cómo procedemos en ese sentido con lo del SWIFT. Si no se publican en el SWIFT o cómo lo hacemos. Mira, como ese proyecto tiene indicadores, ¿cierto? Tiene indicadores asociados del plan de desarrollo, tiene un indicador asociado al proyecto, debe ser formulado, más no transferido. Y recuerda que cuando es formulado, se registra en la plataforma MGA Web y lo tienes, sacas una ficha que nos arroja la MGA Web, pero no requiere ser transferido porque no utilizó recursos de inversión. Pero sí debes tenerlo porque tenemos que dar cuenta de unos indicadores, de un indicador
que está en el plan de desarrollo. Entonces no nos puede quedar como una actividad. O sea, lo ideal hubiera sido, Alex, que eso no quedara como un proyecto. Lo ideal hubiera sido que eso fuera una actividad dentro de un proyecto, que fuera una actividad de gestión. Lo que pasa es que la Secretaría definió separarlo como proyecto. Cuando la Secretaría define separarlo como proyecto, ya hoy nos enredamos, pero bueno, digamos que el enredo lo podemos atender porque lo formulamos de manera simple, pero lo formulamos en el MGA. ¿Y por qué lo debemos formular? Porque si recibimos una auditoría, nosotros ya dijimos que eso era un proyecto de inversión, no que era una actividad. Podemos estudiar la posibilidad de todas maneras de insertarlo en otro proyecto, pero no sé, si quieres analizamos ese tema particularmente, aunque yo pensaría, Alex, que como ya lo dijimos en todas partes, ya lo registramos incluso en los entes de control, ya está en gestión transparente, ya ese proyecto, yo pensaría que hoy la decisión es formularlo, no transferirlo al SWIFT. Al SWIFT, no. Porque Sí, ya incluso la formulación pues ya la estamos haciendo con los compañeros, con el grupo de la Secretaría, pero sí tenemos pues algunas dudas sobre eso que pues ya se las compartiremos de manera más personal sobre lo de la cadena de valores y todo eso, ¿cierto? Pero ya lo llevamos un poquito avanzado. Perfecto, Alex, te hacemos una asesoría personalizada entonces para atenderte la inquietud y para que lo hagamos de la mejor manera, ¿sí? Listo, Mónica, muchas gracias. Con gusto, Alex. Bueno, compañeros, entonces finalizamos aquí la capacitación. Contamos con el apoyo, con la colaboración de ustedes, que siempre ha sido muy eficiente. Estamos con toda la disposición. Nuestra compañera Carolina, Adriana, los compañeros de apoyo, Mónica Miranda, Lena Duque, Camilo, Gabriel, la subsecretaria María Victoria y yo estamos en la disposición para lo que requieran. Un abrazo entonces y ya concluimos este proceso. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz tarde para todos, que estén bien.